Jamás pensé que la persona con quien compartía mi cama sería la misma que, con una sola llamada telefónica, acabaría con mi vida en Estados Unidos. Recuerdo claramente el sonido del teléfono sonando esa tarde, y yo sin sospechar nada, mientras ella ya tenía el plan bien calculado. Pero para entender cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder en el tiempo. Llegué a Estados Unidos hace 15 años, lleno de sueños, como la mayoría de los que cruzamos la frontera buscando una oportunidad. Dejé atrás a mis padres en México, a mis hermanos, y me prometí a mí mismo que no volvería con las manos vacías. Los primeros años fueron durísimos. Dormía en el suelo de un pequeño apartamento que compartía con 6 compañeros de trabajo. Todos éramos indocumentados, todos vivíamos con ese miedo constante de escuchar un golpe en la puerta. Aún así, trabajábamos como máquinas. En mi caso, hacía de todo: construcción, limpieza, jardinería. Si alguien necesitaba un par de manos, ahí estaba yo. Fue en ese ambiente, de lucha diaria, donde conocí a María. Ella también era mexicana, pero a diferencia de mí, había llegado legalmente con su familia cuando era adolescente. Tenía papeles, tenía un inglés mucho mejor que el mío, y eso la hacía brillar entre todos nosotros. Yo me enamoré rápido. Quizás porque ella era un refugio en medio de tanta incertidumbre. María me daba seguridad, me escuchaba cuando yo le contaba de mi madre enferma, me abrazaba cuando yo temblaba pensando en una redada de inmigración. Cuando me dijo que quería casarse conmigo, sentí que Dios me estaba sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Pensé, ya no tendré que vivir escondido. Podré hacer las cosas bien. Construiremos un futuro juntos. Nos casamos en una pequeña ceremonia en Las Vegas, con 2 amigos como testigos. No fue lujoso, pero para mí fue el día más importante de mi vida. Lloré cuando ella me puso el anillo en el dedo. Pensé que ese amor era eterno. Con el matrimonio, iniciamos el proceso para arreglar mis papeles. Era complicado, tardado, pero al menos tenía la esperanza de que pronto sería legal en el país. Mientras tanto, yo seguía trabajando duro. Con el tiempo, logré comprar un coche usado, después una pequeña casa. Yo estaba orgulloso de cada logro porque todo era fruto de mi sacrificio. Los primeros años de casados fueron buenos, o al menos eso creí. María sonreía, me apoyaba, y hasta me hablaba de tener hijos. Pero conforme pasó el tiempo, algo cambió. Ella empezó a salir más con sus amigas, a pasar más horas fuera de casa, y a veces llegaba tarde sin dar muchas explicaciones. Yo, ingenuo, pensaba que solo era el estrés del trabajo, que ella necesitaba distraerse. Pero dentro de mí había una espina, esa sensación de que algo no estaba bien. Una noche, mientras ella dormía, escuché su celular vibrar. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Revisé los mensajes y ahí lo vi. Palabras cariñosas de otro hombre, fotos, promesas. Sentí que el piso se me caía. La confronté al día siguiente. ¿Quién es este?, le pregunté, temblando de rabia y miedo. Ella me miró con frialdad, como si yo fuera un extraño. No es lo que piensas. Solo es un amigo. Un amigo que te dice que te ama. Grité. Ella no respondió. Solo se volteó, molesta, como si yo fuera el culpable por descubrir la verdad. Esa fue la primera grieta seria en nuestro matrimonio. Aún así, yo la perdoné. La amaba demasiado y me aferraba a la idea de que todo podía mejorar. Pero lo que nunca imaginé fue que, mientras yo me partía el lomo para darle una vida cómoda, ella ya estaba construyendo otra vida con ese hombre. Lo descubrí todo de golpe, meses después. María estaba embarazada, y yo, ingenuo otra vez, lo celebré como si fuera un milagro. Le compré flores, le hablé a mis padres para darles la noticia. Pero la felicidad me duró poco. Una amiga de ella, en un arranque de conciencia, me buscó y me dijo la verdad. El hijo que esperaba no era mío. No supe cómo reaccionar. Me sentí usado, humillado. Esa misma noche le pregunté directamente. Dime la verdad, María. ¿Ese hijo es mío? Ella bajó la mirada, y ese silencio me destruyó. No puedo seguir mintiéndote, me dijo al fin. Es de él. Quise gritar, quise romper todo a mi alrededor, pero no tuve fuerzas. Solo me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin aire. Aún así, no la dejé. Tal vez por miedo a estar solo,
Tal vez porque no quería aceptar que todo lo que había construido se desmoronaba. Le dije que, aunque el hijo no fuera mío, yo lo criaría como tal. Que lo único que pedía era que terminara esa relación y nos diéramos otra oportunidad. Ella me abrazó. Me prometió que lo haría. Yo, ciego, le creí. Pasaron los meses, nació el niño, y yo lo traté como si fuera de mi sangre. Lo cargaba en mis brazos, le cantaba para dormir. Pero dentro de mí había una herida que no sanaba. Y María, lejos de valorar mi sacrificio, se volvió aún más distante. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, tomó la decisión que cambiaría mi destino para siempre. Era una tarde normal. Yo acababa de regresar del trabajo, cansado, con las botas llenas de polvo. Estaba sirviéndome un plato de comida cuando escuché el golpe en la puerta. 3 hombres con chaquetas negras y placas colgadas en el cuello entraron como una tormenta. ¿Usted es Juan Hernández? Me preguntaron en inglés. Sí, ¿qué pasa? Somos de inmigración. Tiene que acompañarnos. Sentí que la sangre se me helaba. Miré a María, buscando en sus ojos alguna explicación, algún gesto de sorpresa. Pero lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Estaba tranquila, incluso aliviada. ¿Tú sabías de esto? Le pregunté, con la voz quebrada. Ella bajó la mirada, pero no lo negó. En ese instante lo entendí todo. Ella había hecho la llamada. Ella había entregado a su propio esposo, al hombre que la había amado incondicionalmente, solo para librarse de mí y seguir su vida con el otro. Me esposaron frente a mi hijo, que lloraba en brazos de ella. Quise despedirme, pero los agentes me lo impidieron. Mientras me subían a la camioneta, yo no dejaba de mirar hacia la puerta, donde María me observaba sin una lágrima, sin un gesto de arrepentimiento. Ahí empezó mi pesadilla, el proceso de deportación. Días detenido en un centro frío, sin saber qué pasaría conmigo, con miedo de no volver a ver a mi familia. Me sentía traicionado, humillado, destruido. Y lo peor de todo era que esa traición venía de la persona en la que más había confiado. Pero lo que viví después de esa llamada, en los días que siguieron, fue aún más doloroso. Y esa parte, se las contaré en la siguiente entrega. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y dejar en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo más testimonios reales y conmovedores. Lo primero que recuerdo de aquel centro de detención fue el frío. No era un frío normal, sino uno que se colaba hasta los huesos, un frío diseñado para quebrarte el espíritu. A algunos les decían las hieleras, y entendí por qué en cuanto me sentaron en esa banca metálica y me quitaron hasta el cinturón. Me quedé ahí, rodeado de desconocidos que compartían el mismo destino, ser arrancados de un país en el que habíamos dejado años de trabajo y sueños. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio, resignados. Yo no podía ni hablar. Mi mente solo repetía una y otra vez la imagen de María en la puerta, mirándome sin una pizca de compasión. Ella lo hizo, me decía. Ella me entregó. Los agentes de inmigración fueron claros, mi caso estaba prácticamente perdido. Aunque estaba casado con una ciudadana, aunque llevaba más de una década trabajando sin problemas con la ley, el hecho de que ella hubiera denunciado me dejaba sin defensa. Me preguntaron si quería hacer una llamada. Dudé unos segundos. ¿A quién podía llamar? Mis padres estaban en México, lejos de todo. Mis hermanos igual. Y la única persona que tenía cerca, la que supuestamente debía estar de mi lado, había sido la que me había traicionado. Aún así, marqué su número. «¿Aló?», contestó ella, con voz fría. «¿Por qué, María?», fue lo único que pude decir. Hubo un silencio breve, incómodo, y luego su respuesta me destrozó. «Porque ya no te necesito, Juan. Porque mi vida está en otro lado». La llamada se cortó. Yo apreté el auricular con rabia y lloré ahí mismo, sin importar que otros me vieran. En ese instante entendí que había perdido no solo mi residencia en Estados Unidos, sino también mi familia, mi hogar y la mujer a la que le había dado todo. Los días en detención fueron interminables. Nos daban comida insípida, arroz con frijoles aguados, pan duro. Dormíamos en colchonetas finas, en un piso helado. Algunos compañeros intentaban mantener la esperanza. Hablaban de abogados, de apelaciones. Yo apenas escuchaba. Sentía que mi vida había terminado.
Un hondureño, llamado Samuel, se me acercó un día. No te caigas, hermano, me dijo. Afuera tienes gente que te quiere. ¿No? Yo negué con la cabeza. La única persona que tenía aquí fue la que me entregó. Samuel me miró con compasión. Entonces agárrate de los que están allá en tu tierra. A veces uno viene aquí a sufrir, y termina regresando para darse cuenta de que lo que importa estaba en casa desde el principio. Sus palabras me dieron un poco de calma. Recordé a mi madre, que siempre me decía, hijo, si algún día la vida te tumba, acuérdate que aquí tienes un lugar donde volver. Después de varias semanas, finalmente llegó el día de la audiencia. El juez fue breve. No tenía mucho que decir. No había argumentos que me defendieran porque la propia denuncia había salido de mi esposa. Fue como escuchar una sentencia de muerte. Orden de deportación inmediata, dictó el juez. Esa misma tarde nos subieron a un autobús con ventanas cubiertas. Éramos unos 30 hombres, esposados de pies y manos. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio. El viaje hacia el aeropuerto fue eterno. Cuando abordamos el avión, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque al menos saldría de ese infierno helado, pero desesperación porque me expulsaban del lugar donde había dejado 15 años de vida. Durante el vuelo, miré por la ventanilla. Abajo quedaban las luces de las ciudades que había conocido, las calles donde trabajé, los lugares donde soñé que crecerían mis hijos. Y pensé en el niño que dejaba atrás, el que no era mío de sangre, pero que yo había amado como si lo fuera. Ese pensamiento me rompió por dentro. Al aterrizar en México, me entregaron una bolsa con mis pertenencias, un pantalón, una camisa arrugada, mis botas viejas. Nada más. Era como si esos 15 años se redujeran a un saco de ropa usada. Salí al aeropuerto de Ciudad de México sin saber a dónde ir. No tenía dinero suficiente, no tenía contactos cercanos. Llamé a mi hermano menor, y él fue quien me envió para el boleto de autobús a nuestro pueblo. El regreso fue extraño. Mientras el autobús avanzaba, yo miraba por la ventana los paisajes que había dejado atrás 15 años antes. Todo me parecía igual y distinto al mismo tiempo. Cuando llegué al pueblo, mi madre me abrazó con fuerza, llorando. Hijo, gracias a Dios que estás vivo, me dijo. Yo no pude contenerme. Lloré como un niño en sus brazos. Los primeros días en México fueron duros. Tenía que acostumbrarme a una vida que ya no era la mía. Mis amigos de la infancia tenían familias, negocios, vidas hechas. Yo era como un extraño, un hombre derrotado que había regresado sin nada. Y lo peor era el silencio del teléfono. Nunca recibí una llamada de María. Nunca preguntó por mí. Nunca me dejó escuchar la voz del niño. Esa indiferencia era como un cuchillo clavado. Con el tiempo, empecé a trabajar con un primo en la construcción. El trabajo era pesado, pero al menos me mantenía ocupado. Poco a poco fui recuperando fuerzas, pero dentro de mí seguía la rabia, la humillación, sobre todo, las preguntas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo entregar a alguien que le dio todo? Un día, semanas después, recibí un mensaje inesperado en Facebook. Era de una amiga de María, la misma que me había contado la verdad sobre su embarazo. Juan, tenía que decirte esto, escribió. Ella no solo está con ese hombre. Se casó con él apenas unos días después de tu deportación. Y lo peor, ella anda diciendo que tú nunca quisiste arreglar papeles, que eras flojo, que por eso terminaste así. Sentí que me hervía la sangre. No solo me había traicionado, no solo me había entregado, sino que ahora me pintaba como un inútil. Ese día juré que no iba a quedarme callado, que tarde o temprano, María iba a escuchar mi verdad. Pero antes de eso, tenía que reconstruirme. Porque si algo aprendí en Estados Unidos fue que la vida golpea duro, pero mientras respires, tienes que seguir de pie. Y lo que vino después, fue una guerra de dignidad, de dolor, pero también de esperanza. Antes de seguir, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Nunca me había sentido tan invisible como en esos primeros meses de regreso a México. Caminaba por las calles de mi pueblo, y la gente me saludaba con lástima. Algunos decían bajito: ahí va Juan, el que fracasó en el norte. Esa palabra, fracasado, me perseguía.
Y aunque yo sabía que lo que me había pasado no era culpa mía, no podía evitar sentirme derrotado. Trabajaba largas horas en construcción con mi primo, cargando sacos de cemento, mezclando arena bajo el sol ardiente. En las noches, me tiraba en la cama de mi madre, mirando el techo, recordando cada detalle de mi vida en Estados Unidos. El carro que había comprado, la casa que pinté con mis propias manos, el niño que alguna vez me llamó papá. Todo eso se había ido como agua entre los dedos. Pero lo que más me dolía no era perder cosas materiales. Era la traición. Ese veneno que me carcomía por dentro. Una tarde, mientras descansábamos en la obra, mi primo me dijo: «Mira, Juan, tienes que soltar ese odio. Si no, te va a matar más rápido que el sol de aquí». ¿Y cómo se suelta algo así? Le respondí con rabia. ¿Cómo perdonas a alguien que llamó a inmigración para que te destruyeran la vida? Él no contestó. Solo me dio una palmada en el hombro y siguió trabajando. Pasaron las semanas, y yo recibí otro mensaje de la amiga de María. Me mandó fotos. Ahí estaba ella, sonriente, con ese hombre y con el niño en brazos. En una de las fotos, todos estaban celebrando un cumpleaños. Había globos, pastel, sonrisas, como si mi existencia nunca hubiera contado. Ella dice que nunca fuiste buen esposo, me escribió la amiga. Que tú solo querías papeles, que no trabajabas lo suficiente. Esa mentira me ardió como fuego. Yo, que había dejado la piel trabajando, que me había roto la espalda para darle todo, ahora era el villano de su historia. Esa noche, frente a mi madre, exploté. No es justo. Grité. No es justo que ella viva feliz, mintiendo sobre mí, mientras yo estoy aquí, sin nada. Mi madre me miró con calma, con esa paciencia que solo tienen las madres. Hijo, la justicia de los hombres a veces falla, pero la justicia de Dios nunca. Tú espera. Sus palabras me calmaron un poco, pero también me hicieron pensar. ¿Y si mi historia no terminaba en derrota? ¿Y si podía levantarme, aunque fuera desde cero? Empecé a cambiar. Me levantaba más temprano, trabajaba más duro, y poco a poco fui ahorrando algo de dinero. Abrí una pequeña cuenta bancaria y me prometí que ese sería el inicio de mi nueva vida. Pero la herida con María seguía abierta. Y lo que pasó después la hizo sangrar aún más. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era un número de Estados Unidos. Contesté, con el corazón acelerado. Juan, era la voz de un niño. ¿Quién habla? Pregunté, con un nudo en la garganta. Soy Mateo. Era él, el niño que yo había criado como mío. ¿Cómo estás, hijo? Le dije, con lágrimas en los ojos. Bien, pero extraño cuando me contabas cuentos, me dijo con voz bajita. Mamá no sabe que te llamo. Encontré tu número en un papel. Ese momento me partió el alma. Yo también te extraño mucho, le respondí. Nunca olvides que, aunque no estemos juntos, siempre voy a quererte. De pronto escuché una voz femenina de fondo. Era María. ¿Con quién hablas? Preguntó, molesta. El niño se asustó y colgó de inmediato. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa llamada me dio vida y me quitó fuerzas al mismo tiempo. Vida, porque supe que aún me recordaba. Pero fuerzas, porque entendí que ella lo mantenía lejos de mí, manipulando incluso los recuerdos de un niño. Al día siguiente decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Fui a un cibercafé y escribí una carta larga para Mateo, contándole quién era yo, cómo lo había amado y todo lo que hice por él. No sabía si la carta llegaría a sus manos, pero al menos me daba un poco de paz. Mientras tanto, en mi pueblo, la gente empezó a verme diferente. Ya no como el fracasado, sino como alguien que se estaba levantando. Abrí un pequeño taller de reparación de herramientas con la ayuda de mi primo, y poco a poco empezamos a tener clientes. No era mucho, pero me hacía sentir útil. Una noche, revisando mi Facebook, recibí un mensaje directo. Era de María. Déjame en paz, escribió. Yo me quedé en shock. Le respondí. Yo no te busqué. Fue tu hijo quien me llamó. Ella contestó de inmediato. Él no es tu hijo. Nunca lo fue. Y quiero que entiendas que si vuelves a buscarlo, te voy a denunciar otra vez, aunque sea en México. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía odiarme tanto? ¿Qué clase de corazón tenía? Quise responder con insultos,
Pero me contuve. Solo le puse: tarde o temprano, él va a saber la verdad. Y ese día, tú vas a tener que mirarlo a los ojos. Cerré el chat y apreté los puños. Esa noche no dormí. Caminé por el patio de la casa de mi madre, mirando las estrellas, preguntándome si algún día el niño me recordaría como yo lo recordaba. Los meses siguieron, y mi taller empezó a crecer. Contraté a un muchacho joven para que me ayudara, y juntos logramos que los vecinos confiaran en nuestro trabajo. Pero la vida siempre tiene giros inesperados. Una tarde, mientras arreglaba una máquina, mi primo entró con el celular en la mano. «Juan, tienes que ver esto». Era un vídeo que se había vuelto viral en redes sociales. María y su nuevo marido aparecían discutiendo en plena calle, gritándose insultos. El niño estaba ahí, llorando, en medio de la pelea. Mi corazón se apretó. Ella, que me había destrozado, ahora estaba viviendo su propio infierno. La justicia de Dios, susurré, recordando las palabras de mi madre. Pero en lugar de alegrarme, sentí preocupación. Porque al final del día, el que más sufría era Mateo. Un niño que no tenía culpa de nada. Esa noche recé como nunca antes. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me mostrara un camino, que me ayudara a recuperar mi dignidad, de ser posible, el amor de ese niño que un día me llamó papá. Y lo que ocurrió después de esas plegarias, fue el inicio de un giro que jamás había imaginado. Después de ver aquel vídeo de María peleando en la calle con su nuevo marido, pasé varias noches sin poder dormir. No era alegría lo que sentía, era preocupación. Porque, aunque ella me hubiera destrozado la vida, el niño, mi Mateo, estaba en medio de todo. Y él no tenía la culpa de nada. Me atormentaba pensar en cómo estaría creciendo, en qué ambiente. Imaginaba su carita triste, sus oídos escuchando gritos, su corazón confuso. Yo sabía lo que era crecer sintiéndose abandonado, porque de joven mi propio padre me dejó solo con mi madre. Y no quería que Mateo cargara con la misma herida. Pero, ¿qué podía hacer yo desde México? Era como gritar desde una orilla y esperar que alguien en la otra escuchara. Un día, recibí un mensaje inesperado en mi correo electrónico. Venía de una dirección rara, casi anónima. El asunto decía: «Tienes que saber esto». Abrí el correo con desconfianza, y ahí estaban, capturas de pantalla de conversaciones entre María y su marido. Insultos, amenazas, incluso fotos del niño llorando en medio de discusiones. Al final del correo, alguien había escrito: «No puedo quedarme callada. Ese niño necesita a alguien que lo defienda». Me quedé helado. ¿Quién me había mandado eso? ¿La amiga de María otra vez? ¿Alguien cercano a ellos? No lo sabía. Pero lo que sí comprendí era que Mateo estaba sufriendo, y yo no podía seguir siendo un espectador. Llamé a mi hermano y le conté todo. Él me escuchó en silencio y luego me dijo: «Mira, Juan, si de verdad quieres hacer algo, tienes que hacerlo bien. Nada de impulsos. Busca ayuda legal, aunque sea desde aquí». ¿Ayuda legal? Desde México. ¿Tú crees que alguien me va a escuchar? Tal vez sí, tal vez no. Pero si no lo intentas, te vas a arrepentir toda la vida. Esa noche me puse a investigar. Fui al cibercafé y pasé horas leyendo sobre derechos de paternidad, sobre casos de deportados que habían peleado por ver a los hijos que habían criado. La mayoría eran historias de derrota, pero algunas hablaban de esperanza. Decidí escribir una carta formal dirigida a una corte familiar en Estados Unidos. Expliqué quién era, cómo había criado a Mateo, cómo había sido deportado injustamente, y pedí que me permitieran al menos mantener contacto con él. No sabía si esa carta iba a llegar a algún lado, pero para mí fue un desahogo. Era como poner en palabras toda mi verdad. Mientras tanto, la vida en México seguía. Mi taller estaba creciendo. Empezaba a ganar un poco de estabilidad, y hasta había una muchacha en el pueblo, Clara, que me miraba con interés. Ella venía a reparar herramientas y siempre encontraba un pretexto para platicar. Un día, mi madre me dijo con una sonrisa pícara: «Esa muchacha te quiere, hijo». «No, mamá», respondí serio. «Mi corazón todavía está roto». Ella me acarició el hombro. «Entonces deja que alguien lo cure». Pero yo no podía. Por más que lo intentara, seguía atado a mi pasado. Pasaron un par de meses, hasta que un día recibí otra llamada inesperada.
Era un número de Estados Unidos. Contesté con nervios. ¿Aló? ¿Juan Hernández? Preguntó una voz femenina en inglés. Sí, soy yo. Le hablo de la Corte Familiar de Los Ángeles. Hemos recibido su carta. Sentí que el corazón me dio un vuelco. Alguien la había leído. La mujer me explicó que mi caso era complicado, que legalmente yo no era el padre de Mateo, pero que por el vínculo afectivo existía la posibilidad de solicitar un derecho de comunicación supervisada. No era mucho, pero era un rayo de esperanza. Me dieron una fecha para una audiencia virtual. Yo no tenía computadora, así que mi primo me prestó la suya. Ese día me conecté con manos temblorosas. Del otro lado estaban los abogados, y también apareció María. Al verla en la pantalla, mi estómago se revolvió. Ella me lanzó una mirada de odio, como si yo fuera un intruso en su vida. El juez habló en inglés. Yo entendía a medias, pero había un traductor. Me pidieron que contara mi versión. Respiré hondo y dije, yo no soy el padre biológico de Mateo, lo sé, pero yo lo crié desde antes de que naciera. Lo alimenté, lo cuidé, lo llevé al médico, lo arrullé en mis brazos. Para mí, él es mi hijo. Y lo único que pido es no desaparecer de su vida. El juez me escuchó en silencio. Luego habló María, con voz dura. Ese hombre no tiene derecho a nada. Él nunca fue un buen esposo. Solo buscaba papeles. Yo lo denuncié porque me estaba utilizando. Cada palabra suya me dolía como un cuchillo. Quise gritarle que era mentira, que yo había dado todo por ella. Pero me contuve. Solo miré al juez y esperé. La audiencia terminó sin una decisión clara. El juez dijo que revisaría el caso y daría respuesta en semanas. Al cerrar la computadora, me derrumbé. No sabía si había hecho lo correcto, si había abierto una herida que jamás sanaría. Días después, mientras trabajaba en el taller, recibí una carta oficial. La abrí con manos temblorosas. Era un fallo preliminar. Me concedían derecho a 2 llamadas al mes con Mateo, supervisadas por un trabajador social. No era mucho, pero para mí era un milagro. La primera llamada llegó una semana después. Cuando escuché su voz, no pude contener las lágrimas. Papá Juan, me dijo con alegría. Yo lloré, pero traté de sonar fuerte. Aquí estoy, hijo. Nunca me he olvidado de ti. Esa llamada duró apenas 10 minutos, pero me devolvió la vida. Supe que aún tenía un motivo para seguir luchando. Sin embargo, la felicidad duró poco. María comenzó a poner obstáculos. Decía que el niño estaba enfermo, que no podía contestar, que estaba ocupado. A veces pasaban semanas sin que pudiera hablar con él. La rabia volvió a crecer dentro de mí. Me di cuenta de que, aunque la corte me había dado un pequeño derecho, ella iba a hacer lo imposible para borrarme de la vida de Mateo. Y ahí fue cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Buscar la manera de regresar a Estados Unidos, aunque fuera ilegalmente otra vez. ¿Por qué? Aunque sabía que podía perderlo todo, el simple hecho de pensar en volver a ver a Mateo cara a cara me daba la fuerza que necesitaba. Y lo que ocurrió en esa travesía cambió mi destino para siempre. Tomar la decisión de volver a cruzar la frontera fue como abrir la puerta a un destino incierto. Ya lo había vivido una vez. El miedo, el desierto, los coyotes. Y sabía que, si me atrapaban otra vez, las consecuencias serían peores. Pero en mi corazón había algo más fuerte que el miedo. El amor por ese niño que me seguía llamando Papá Juan. Me preparé en silencio. No le conté a mi madre ni a mi primo. Solo les dije que iba a viajar por trabajo. No quería que se preocuparan ni que intentaran detenerme. Guardé mis pocos ahorros, una muda de ropa y la foto de Mateo que todavía conservaba en la billetera. El viaje comenzó en un autobús rumbo a la frontera. Durante las horas que pasé mirando por la ventana, pensaba en todo lo que había dejado atrás y en lo que me esperaba si lograba llegar. Recordaba sus risas cuando era bebé, cómo se quedaba dormido sobre mi pecho, como me decía papá sin importar lo que la sangre dijera. En la frontera me encontré con un grupo de hombres y mujeres que, igual que yo, buscaban una nueva oportunidad. El coyote nos habló claro. El camino no es fácil. El que no aguante, se queda en el desierto. Caminamos durante horas bajo el sol inclemente. El calor era insoportable, y las botellas de agua se vaciaban rápido. Algunos se quedaban atrás, otros seguían adelante con desesperación. Yo,
Con cada paso, repetía en mi mente: lo hago por Mateo. Lo hago por él. Hubo un momento en el que pensé que no lo lograría. Mis piernas temblaban, mis labios estaban partidos, y la arena parecía interminable. Pero entonces saqué la foto de Mateo, la miré, y me dio fuerzas. Después de 3 días de travesía, logramos cruzar. Llegamos a una casa de seguridad en Arizona. Desde ahí, cada quien debía encontrar su camino. Yo tenía un contacto, un amigo que todavía vivía en Los Ángeles y que me ofreció un lugar donde quedarme por un tiempo. Cuando llegué a su casa, me recibió con los brazos abiertos. Hermano, pensé que nunca volverías, me dijo. Yo lo abracé con lágrimas en los ojos. Tenía que volver. No por mí. Por mi hijo. Los primeros días en Los Ángeles los pasé escondido, con miedo de que la migra me encontrara. Pero mi mente solo estaba enfocada en un objetivo: ver a Mateo. Lo busqué en redes sociales, hasta que encontré una foto reciente publicada por un conocido de María. Era una fiesta escolar. Ahí estaba él, más grande, con su uniforme y una sonrisa tímida. Al verlo, sentí que todo el sufrimiento del viaje había valido la pena. Decidí acercarme a la escuela. No entré, solo me quedé en la esquina, esperando a que saliera. Cuando lo vi correr con su mochila, mi corazón casi estalla. Quise gritar su nombre, pero me contuve. No quería asustarlo, ni meterlo en problemas. Al día siguiente regresé, y el destino me regaló un momento inesperado. Mateo salió caminando solo, porque su madre se había retrasado. Me acerqué despacio y dije con voz temblorosa: Mateo, soy yo, papá Juan. Él me miró sorprendido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, gritó, corriendo a abrazarme. Ese abrazo fue el más fuerte, el más sincero de mi vida. Sentí que el tiempo se detenía. Te extraño mucho, me dijo entre sollozos. Yo también, hijo. Nunca dejé de pensar en ti. Pero el momento duró poco. Un carro se detuvo de golpe, y María bajó del volante con furia en los ojos. Aléjate de él, gritó. Mateo se quedó paralizado, mirando a los dos. Yo lo solté despacio y di un paso atrás. Solo quería verlo, dije con voz quebrada. No tienes derecho, me respondió ella con desprecio. Lárgate antes de que llame a la policía. Mateo empezó a llorar. Mamá, no, yo quiero a papá Juan. Ese momento fue un puñal directo a su mentira. El niño mismo estaba confesando lo que ella intentaba borrar, que yo era su padre en el corazón. No dije nada más. Me alejé despacio, con el alma rota, pero también con la certeza de que el vínculo entre nosotros era real. Esa misma noche, María me mandó un mensaje amenazante. Si te vuelves a acercar, vas a terminar en la cárcel. No te atrevas. Lo leí una y otra vez. Y en lugar de miedo, sentí compasión. Porque entendí que su odio ya no tenía poder sobre mí. Yo había visto con mis propios ojos lo que necesitaba. Que Mateo me recordaba. Que aún me quería. Que en su corazón yo seguía siendo su papá. Decidí no volver a buscarla. Sabía que cualquier movimiento podía poner en riesgo mi libertad, peor aún, confundir más al niño. Así que, con el dolor más grande, me retiré. Regresé a México por decisión propia unas semanas después. No quería vivir escondido, como un fugitivo eterno. Pero volví distinto. Ya no era el hombre derrotado, ni el traicionado lleno de odio. Volví con la frente en alto, con la certeza de que había luchado hasta el final. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado años desde aquella vez. Mateo ya es un adolescente. No hablamos seguido, pero de vez en cuando me manda un mensaje escondido, diciéndome que me recuerda, que me quiere, que nunca olvidará lo que hice por él. Y esas palabras son el mayor regalo que la vida me pudo dar. A veces me preguntan si guardo rencor hacia María. Y la verdad es que no. Porque entendí que el rencor solo me mantenía atado al pasado. Ella me quitó muchas cosas, sí, pero nunca pudo quitarme mi dignidad, ni el amor que un niño inocente me dio sin condiciones. Si algo aprendí de toda esta experiencia es que la sangre no define quién es un padre. Lo define el amor, la entrega, los sacrificios. Y aunque el mundo diga lo contrario, yo sé que Mateo siempre será mi hijo. Mi historia terminó diferente a lo que soñé cuando llegué a Estados Unidos. No tengo una casa allá. No tengo papeles.
No tengo riqueza. Pero tengo algo más valioso. La paz de haber dado todo por amor. Y hoy, desde mi tierra, con mis manos llenas de trabajo honesto y con el corazón más fuerte que nunca, miro hacia adelante. Porque entendí que la verdadera victoria no está en lo que pierdes, sino en cómo te levantas después de caer. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo testimonios llenos de verdad, dolor y esperanza.